Gloria al nombre de Jesús. Los saludo a todos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta noche, dándole gracias a nuestro Dios por esta nueva oportunidad que nos permite una vez más estar delante de su presencia, cada uno en sus hogares, cada uno con sus familias. Les invito a que en esta noche nos dispongamos a darle lo mejor a nuestro Dios. Les invito para que en esta hora demos lo mejor de nuestras vidas y que podamos a Él darle toda la honra, darle toda la gloria, porque Él se lo merece. Vamos a entonar alabanzas a nuestro Dios. Usted rapidito va a compartir el link para que los demás familiares, amigos que no son de la congregación, que quizás no están pues ahí en ese momento conectados, usted pueda decirle: te invito esta noche al gran culto Damas Dorcas, con un tema muy especial titulado La Fe. Mientras que usted va haciendo eso, vamos a entonar alabanzas a nuestro Dios, vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar el mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Oh, yo sigo amándole, sigo amándole, sigo amándole a Él. Oh, yo sigo amándole, sigo amándole, sigo amándole a Él. Porque dulce, dulce cada día es. Oh, qué amor entre mi Dios y yo.
Oh, yo sigo amándole, sigo amándole, sigo amándole a Él. Oh, yo sigo amándole, sigo amándole, sigo amándole a Él. Porque dulce, dulce cada día es. Oh, qué amor entre mi Dios y yo. Oh, yo sigo amándole, sigo amándole a Él. Aleluya. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, seguimos amándole a Él. Continuamos con el servicio en esta noche. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos en esta noche. Les saludo en el nombre de Jesús. Gracias le damos a Dios porque Él es bueno, porque Él es maravilloso. Y en esta noche está con nosotros. Aleluya, hasta el día de hoy. Nos ha guardado, nos ha ayudado, nos ha extendido su mano. Y podemos seguir pregonando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno contar con la asistencia de cada uno de los hermanos, amigos que nos acompañan en esta noche a través de estos medios tecnológicos, sabiendo que nosotros dependemos de Dios y que Dios es el único que puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Vamos a orar y digámosle al Señor que sea ayudándonos, que sea dirigiéndonos en esta hora. Señor bendito, Dios eterno, Dios todopoderoso, grande y sublime Jesús. En esta hora, Dios, te doy gracias a ti. Te pido, Padre Santo, que seas tú guiándonos, dirigiéndonos, ayudándonos en esta hora, Señor, en este servicio. Que la palabra que hoy se predique, Señor Jesús, llegue a la vida de cada uno de los oyentes. Y toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean para ti, Jesús. Todo el reconocimiento sea solo para ti, Señor. Gracias te damos a ti, Padre. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos entonces a leer la palabra de nuestro Dios. En este momento lo vamos a hacer en Hebreos, capítulo 11, del verso 1 al verso 6. Hebreos, capítulo 11, del verso 1 al verso 6, vamos a leer la palabra de nuestro Dios, que dice de la siguiente manera. Hebreos, capítulo 11, verso 1 al verso 6, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que la palabra de Dios nos habla de la fe. Este mes es un mes donde a través del plan de temas que tenemos, es un mes donde trataríamos la fe. Y hoy es un culto donde vamos a estar tratando este tema de la fe. La fe es algo importantísimo en la vida de cada uno de nosotros. Es una doctrina fundamental porque sin la fe no habría salvación, no podríamos tener el Dios que tenemos, porque sin fe es imposible acercarnos a un Dios en el cual no conocemos o al cual no conocemos, pero cuando creemos nos acercamos para buscarle, para entenderle y para conocerle. Así que en esta noche estaremos tratando este tema. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios, nuestra hermana Selene, con el himno congregacional. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a cantar el himno Manantial de Inspiración, el número 3, Sin tu amor, porque realmente no sabemos. Yo creo que usted también lo va a entender. No sabemos qué sería de nuestra vida si no existiera nuestro Dios, si ese amor tan grande no hubiera llegado a nuestras vidas. Usted también, ahí lo va a entonar también a voz en cuello y va a expresar esta alabanza con todo su corazón.
como gota de agua en un cristal, como fuego que se apaga lentamente, como una canción sin inspiración, como pajarillo herido que se muere. Si tu mano no me guía, yo no tengo dirección. Si tu aliento me faltara, moriría mi corazón. Y no, yo no sé qué sería de mi vida sin tu amor. No lo sé, caminando cabizbajo sin saber a dónde voy, soportando el peso de mi propio mal. No, yo no sé qué sería de mi vida sin tu amor. No lo sé, caminando cabizbajo sin saber a dónde voy, soportando el peso de mi propio mal. Enjaulado en el silencio y en la pena, sintiendo que la angustia me encadena, no tendría razón de ser, alejado de la fe, ignorando tu camino, Jesucristo. Desdichado eternamente, sin sentir tu salvación, con un traje de miseria, prisionero del error. No, yo no sé qué sería de mi vida sin tu amor. Yo no sé, caminando cabizbajo sin saber a dónde voy, soportando el peso de mi propio mal. No, yo no sé qué sería de mi vida sin tu amor. No lo sé, caminando cabizbajo sin saber a dónde voy, soportando el peso de mi propio mal. Enjaulado en el silencio y en la pena, sintiendo que la angustia me encadena, no tendría razón de ser, alejado de la fe, ignorando tu camino, Jesucristo. Desdichado eternamente, sin sentir tu salvación, con un traje de miseria, prisionero del error. No, yo no sé qué sería de mi vida sin tu amor. No lo sé, caminando cabizbajo sin saber a dónde voy, soportando el peso de mi propio mal. Huyendo de tu presencia, escapando hacia el placer, sin tener sosiego ni hallar reposo. Dime a dónde podría ir, oh Dios, a quién acudir. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en ti está la vida y la luz de la verdad, y tu palabra me guía y me da felicidad. No, yo no sé qué sería de mi vida
sin tu amor. No lo sé, caminando cabizbajo sin saber a dónde voy, soportando el peso de mi propio mal. No, yo no sé qué sería de mi vida sin tu amor. No lo sé, caminando cabizbajo sin saber a dónde voy, soportando el peso de mi propio mal, soportando el peso de mi propio mal. Dios les bendiga. Continuamos adelante con este culto. ¿Qué sería de nosotros si Él no estuviera? ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Dónde estaría usted hoy si el Señor no estuviera con nosotros? Vamos a orar por todas las peticiones, por todas las necesidades. Hay mucha necesidad alrededor del mundo y Dios es el único que puede ayudarnos en algunas situaciones y en todas las situaciones que puedan estar en nuestra vida. Dios nos puede sacar de ahí. Si está enfermo, usted puede confiar en Dios en este momento y decirle al Señor que obre como Él quiera. Si usted tiene un problema, cualquier dificultad que usted tenga, el Señor está aquí para ayudarnos. Crea en este momento, crea que el Señor es el Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, y vamos a llenarnos de fe y vamos a poner todo en las manos de nuestro Dios. Señor bendito, Dios eterno, Dios todopoderoso, grande y sublime Jesús, en esta hora, Padre, quiero pedirte por cada una de las necesidades, por cada petición, oh Dios, que hoy tiene cada uno de mis hermanos y amigos, oh Dios. Obra de una manera especial, oh Padre, tú eres el Dios de lo imposible. Señor Jesús, tú puedes hacer todas las cosas, Padre. Toda nuestra ansiedad la echamos sobre ti, oh Padre, para que nos ayudes, Señor bendito. Hay gente que está afligida, dale consuelo. Hay muchos que están enfermos, Señor, seas tú sanando. Hay muchos que tienen problemas en sus hogares, Señor, dales una salida. Señor, hay muchos que tienen problemas individuales. Señor, seas tú, oh Dios, ayudándoles en cada uno de ellos. Gracias te doy, Padre. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, reitero mi saludo para todos los hermanos en Barrio Nuevo, los amigos, como también a los hermanos de otras congregaciones o personas que se conectan al servicio en esta hora. En cualquier parte del mundo se pueden conectar, así que muchos se van conectando desde muchos lugares. Los hermanos de Amalfi, en la Gran Avenida, Barrio Nuevo y otras partes de la ciudad de Medellín y otros municipios que se conectan a estar en el servicio. Todo para cada uno de ellos, que sea el Señor Jesús bendiciéndoles de una manera muy especial. Vamos entonces a entonar 2 coros más para la gloria de Dios y luego pasamos a la meditación de la palabra de nuestro Dios. Venceré porque Él está conmigo, venceré porque conmigo está, venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre de Jesús, venceré porque Él está conmigo, venceré porque conmigo está, venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre de Jesús. Y hasta tu casa sobre la roca que Jesucristo te ayudará. Hasta tu casa sobre la roca que Jesucristo te ayudará. Que vengan ríos, que soplen vientos, pero tu casa no caerá. Que vengan ríos, que soplen vientos, pero tu casa no caerá. Venceré porque Él está conmigo, venceré porque conmigo está, venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre de Jesús, venceré porque Él está conmigo, venceré porque conmigo está, venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos vencer en el nombre de Jesús.
Si dejamos que Dios obre en nuestra vida, seguiremos un pueblo que vence, un pueblo en victoria, porque Dios es el que está con nosotros. Vamos a entrar en la meditación de la palabra de nuestro Dios. Dios tiene un mensaje para nosotros hoy. Dios sabe hablar de acuerdo a la necesidad y vamos a tratar el tema de la fe. Hoy vamos a hablar de la fe. Amén. En Romanos capítulo 10, verso 17, Romanos 10, 17, dice la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hablar de la fe, estamos hablando de lo que nos mueve a nosotros para buscar a Dios. Lo que está dentro del hombre que le permite acercarse a Dios. La fe es una convicción, es una seguridad, dice Hebreos capítulo 11, el verso 1, nos habla acerca de esta doctrina y nos dice de la siguiente manera, Hebreos capítulo 11, el verso 1, dice la palabra de nuestro Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, mire, la fe es una certeza, es una seguridad de algo que estamos esperando. Y es la convicción de algo que no vemos, o sea, es algo especial porque es creer en lo que no estamos viendo. Porque muchos creen que para tener fe tienen que ver las cosas para poder creer que existen. Y no, nosotros no tenemos que ver para creer. La fe es algo que debe estar en la vida del cristiano para poder acceder y recibir de parte de Dios, porque si no hay fe, ¿cómo vamos a recibir de Dios? Si no creemos que Dios obra, ¿cómo va a obrar Dios? Si no creemos que Dios sana, ¿cómo le vamos a decir que nos sane? Si no creemos que Dios nos puede solucionar el problema, ¿cómo nos vamos a acercar a Dios? Y mire, Hebreos 11:6 dice de la siguiente manera, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire, sin fe es imposible agradar a Dios, porque los que se acercan a Dios es necesario que crean que Él existe. Yo no puedo acercarme a un Dios si no creo que existe. Yo no puedo creer en un Dios que no conozco o que no me han hablado de Él, que no he escuchado hablar de Él. Por eso Romanos dice, la fe viene por el oír. Hay que escuchar acerca de este Dios, hay que buscar este Dios, escudriñar la palabra. San Juan 5:39 dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. A Dios, ¿a través de qué lo vamos a conocer? A través de la palabra. Cuando escuchamos la palabra, entonces se produce en el hombre la fe, el creer, pero primero tiene que escuchar la palabra, porque yo no puedo creer en algo que nunca he escuchado hablar de él. Yo tengo que haber escuchado hablar de esto para poder creer o depositar mi fe en algo, pero tengo que haber escuchado hablar de esto. Si yo nunca me han hablado de Dios, ¿cómo voy a creer que existe un Dios? ¿Cómo voy a creer si a mí nunca me han dicho que Dios sana? ¿Cómo voy a creer que Él sana? ¿Cómo voy a creer en una salvación si no me han predicado la salvación? Pero nosotros hoy creemos en todo esto porque hemos escuchado la palabra y por eso nuestra fe ha crecido. La fe del cristiano, porque a veces hay hermanos que tienen una concepción de que su fe es pequeña, que su fe es algo muy, muy pequeñito, pero yo quiero decirle a usted en esta hora, usted no tiene una fe pequeña. La fe que usted tiene ahora no es la misma que tenía cuando usted empezó a conocer a Dios. Cuando usted llegó a conocer de la palabra, usted llegó por curiosidad. Pero al empezar a escuchar la palabra, su fe empezó a crecer. Y por eso tomó la decisión de entregarle su vida al Señor y tomó la decisión de bautizarse, de caminar con el Señor, de abandonar el pecado. ¿Por qué? Porque su fe empezó a crecer.
Cuando la fe está ya en el corazón del hombre y esa fe empieza a crecer, el hombre tiene tiene esa capacidad de renunciar al pecado para consagrar su vida al Señor. Entonces, la fe no es creer para que haya fe, perdón, no es ver para que haya fe. Una de las cosas que el Señor viene hablando en la palabra, y es que Él criticó a aquellos que no creyeron a su palabra y no creyeron a lo que Él decía. Vamos a mirar en San Juan capítulo 11, verso 39. San Juan 11, 39. Dice la palabra de Dios allí en San Juan capítulo 11, el verso 39. Dice allí la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Pero mire que el Señor le dice a esta mujer, hay que quitar la piedra, o sea, hay que quitar la incredulidad. Marta, te he hablado muchas veces, te he dicho muchas veces, pero no has creído a mi palabra. No has creído a lo que yo te he dicho. Así que ahora, Marta, te toca quitar la piedra. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios, pero todavía seguimos con poca fe? ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor esta noche nos dice, bueno, hay que quitar la piedra. Tenemos que dejar a un lado la incredulidad. No importa la condición en que esté Lázaro, pero quiten la piedra. Créame a mi palabra, créame a lo que yo le estoy hablando, Marta, y quiten la piedra, no importa que tenga 4 días de muerto, pero crea en mí, Marta, porque no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, o sea que para ver la gloria de Dios, yo tengo que creer. Para recibir de Dios sanidad, yo debo de creer. Para recibir las promesas de parte de Dios, yo debo de creer. Para que Dios se manifieste en la vida mía y en la vida de muchas personas, el que clama, el que se arrodilla debe tener fe para que Dios obre. Entonces el Señor le dice a Marta, Marta, hay que quitar la piedra. Y la incredulidad no es solamente de hoy, la incredulidad es algo que ha existido. Es más, Jesús le va a reprochar la incredulidad a Tomás. San Juan capítulo 20, verso 24. San Juan 20, 24. Dice, San Juan capítulo 20, verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mire que Tomás decía, yo tengo que ver para creer. Y Jesús le va a recriminar ese pensamiento, porque para que haya fe no tengo que ver, yo tengo primero que creer para después ver. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a Marta? Marta, quita la piedra, o sea, cree ahora y yo te mostraré mi gloria y lo que te he dicho se va a cumplir, pero tienes que creer en mí. La fe en el cristiano es algo fundamental. El cristiano que no tiene fe está destinado a fracasar. Está destinado a fracasar, porque si hay algo que a nosotros nos mueve la fe, y estamos de pies porque creemos en Dios, y caminamos porque creemos en la palabra de Dios, y vamos con este evangelio y nos hemos entregado porque creemos que Dios es fiel y justo, y que Dios lo que nos ha prometido nos lo dará, y por eso vamos en este camino. Entonces el Señor le dice a Tomás, mire, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando la puerta cerrada, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Hay que creer. Así no hayamos visto, hay que creer. Así nosotros no hayamos sentido a Dios, hay que creer que Dios existe. ¿Por qué? Porque eso es real. Dios existe, crea usted o no crea,
Crea yo o no crea, Dios existe, Él es real. Por lo tanto, entonces la palabra de Dios nos sigue diciendo, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y mire que hay una bienaventuranza para los que creen sin ver. Hoy la iglesia, no hemos visto muchas cosas, pero estamos creyendo. Vamos caminando y tenemos la mirada puesta en Jesús. Nosotros todavía no hemos visto la ciudad celestial, pero creemos que existe la Nueva Jerusalén. Nosotros no hemos visto muchas cosas que la Biblia nos habla, pero tenemos una fe de que existen. ¿Por qué? Porque el que lo prometió es fiel. Porque sabemos que Dios no miente y por eso tenemos nuestra fe puesta en Él. La vida cristiana se tiene que fundamentar en Dios, pero si yo no creo en este Dios, ¿cómo voy a fundamentar mi vida cristiana? Yo tengo primero que creer para poder empezar a construir mi vida cristiana. Y la vida cristiana se compone de ir andando, dando pasos de fe. Todos los días hay que creer, todos los días hay que caminar por la fe, hay que depender de Dios, hay que esperar en Dios. La vida cristiana no es que hoy Dios me va a dar todo para el futuro, no. Todos los días tengo que creerle a Dios. No importa lo que pase, sigo creyendo en Dios. Yo sigo creyendo en Dios. La palabra de Dios entonces nos muestra que la fe puede ser pequeña como un grano de mostaza. Mateo capítulo 17, el verso 20. El Señor Jesús le dice a los discípulos, San Mateo 17, 20. El Señor Jesús le dice a los discípulos, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada os será imposible cuando le creemos a Dios y lo que estamos esperando está bajo la voluntad de Dios, lo recibimos. Pero tenemos que creer. Si no creemos, ¿cómo se va a manifestar Dios? ¿Cómo Dios va a derramar su gloria sobre nosotros si no creemos en Dios? Si no creemos que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo vamos a recibir de parte de Dios si todavía tenemos la piedra como Marta y todavía estamos deteniendo la bendición de Dios? Y hoy es una buena oportunidad para deshacernos de esa piedra y empezar a creerle a Dios, porque Dios tiene cosas grandes para nosotros como pueblo y Dios tiene cosas grandes para sus hijos, pero hay que quitar la piedra. No podemos seguir deteniendo la bendición de Dios, porque Dios te quiere bendecir, te quiere ayudar, te quiere salvar, te quiere restaurar. Dios quiere sanarte, Dios quiere hacer cosas muy grandes, pero tenemos que creerle a Dios. También en la palabra de Dios nos dice, en Lucas capítulo 17, verso 5, San Lucas capítulo 17, el verso 5, nos dice allí la palabra de Dios. San Lucas capítulo 17, el verso 5, dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. A veces tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe, que nos permita que esa fe crezca. Pero ¿cómo crece esa fe? A medida que escuchamos quién es Dios, a medida que escuchamos la palabra de Dios. Por eso el cristiano no es saludable que el cristiano deje de escuchar la palabra de Dios, porque cuando dejamos de escuchar la palabra de Dios, nuestra fe mengua. Pero cuando estamos en contacto con la palabra, escuchando la palabra y podemos asistir a los cultos, así sea de manera virtual, esa palabra que recibimos, esa palabra alimenta la fe y nos mueve a seguir caminando. Pero si no estamos escuchando la palabra de Dios, la fe empieza a menguar. Y los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. A veces nos toca decirle al Señor que aumente nuestra fe. Otro hombre dijo, Señor, ayuda mi incredulidad. Y el Señor le ayudó para que venciera la incredulidad. Pero recuerde que la incredulidad es la piedra que no permite que Dios derrame bendiciones sobre nosotros. La incredulidad es lo que estanca la gloria de Dios para que se derrame en nuestra vida. Nosotros entonces necesitamos creer. Mire, Moisés tuvo un encuentro con Dios.
escuchó la voz de Dios. Y después de que tuvo ese encuentro con Dios y escuchó la voz de Dios, fue donde Dios lo envió. Le creyó a Dios y creyó que la vara que llevaba en la mano tenía poder porque estaba en las manos de Dios. Y por eso cuando estuvo frente al faraón, esa vara se convirtió en una serpiente que se tragó las otras. ¿Pero por qué? Porque Moisés le creyó a la voz de Dios. Escuchó su voz y le creyó. Y Moisés vio cosas grandes, ¿pero por qué? Porque le creyó a la voz de Dios, escuchó a Dios, se acercó a Dios, conoció a Dios y eso alimentó la fe de Moisés. Josué tuvo un encuentro con Dios directo, personal, como lo hemos tenido nosotros. Y Josué se encontró con un varón que tenía una espada y habló con Josué. Y después de que Josué escuchó la voz de ese varón, Josué se dirigió a Jericó y hizo lo que le dijo Dios. Pero mire que Josué tuvo que armarse de fe para creer de que Dios le iba a entregar a Jericó dándole vueltas a la ciudad. Cualquiera no puede decir, no, yo voy a darle vueltas a Jericó y los muros se van a caer en algún momento si no tiene fe. Primero hay que creer a la palabra. Josué le creyó a la palabra de Dios y fue y los muros de Jericó se cayeron. Porque hubo un hombre de fe que le creyó a Dios. Esther entró a hablar con Dios. Una mujer que tenía una necesidad, el pueblo tenía una necesidad y ella fue y habló con Dios y después de que habló con Dios y se acercó a Dios, se llenó de fe y dijo, y ahora voy a entrar a ver al rey, si muero que muera. Y entró a ver al rey y Dios le dio la victoria porque Esther le creyó a Dios. Esa es la fe. Daniel le creyó a Dios, no le creyó a los dioses de Babilonia, sino que Daniel le creyó a Dios y creyó que si él era fiel a Dios, Dios lo iba a salvar, lo iba a guardar. Tanto fue así que Daniel descendió al foso de los leones y Dios lo libró de los leones. ¿Pero por qué? Porque este muchacho tenía fe. Este muchacho caminaba por fe, estaba en un lugar extraño, pero su fe nunca flaqueó, sino que siempre estuvo firme en la fe y siempre creyéndole a Dios y siempre haciendo la voluntad de Dios y escuchando la voz de Dios. Lo que pasa es que nosotros hoy, Dios quiere obrar en nuestra vida, pero nosotros no queremos hacer lo que Dios dice y Dios nos habla, nos aconseja, la palabra nos la predican y nosotros vamos y hacemos otra cosa y después decimos, vea, es que Dios no obra. No, Dios obra en aquel que es temeroso de Él, le escucha y pone por obra su palabra. Si nosotros no somos temerosos de Dios, si no escuchamos la palabra de Dios, si no nos acercamos a Dios, ¿Dios cómo va a obrar? Dios quiere ayudarte en ese problema, quiere ayudarte en esa situación. Y entonces vamos a la presencia de Dios, le clamamos, le decimos, Señor, ¿qué hago en medio de este problema? Y llega la palabra y el Señor le da las indicaciones a través de la palabra y usted sale y dice, no, ¿yo qué me voy a poner a hacer eso? Yo no. Y va y hace otra cosa. Y después dice, es que Dios no me escuchó. No, Dios sí lo escuchó. Y Dios sí le mandó el mensaje. Lo que pasa es que usted no le creyó a Dios. Y usted no hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Usted se imagina si Josué no hubiera hecho lo que Dios le dijo de darle las vueltas a Jericó. ¿Qué hubiera pasado? Nada. Y entonces Josué hubiera salido enojado diciendo, Dios no me escuchó. Dios me hizo quedar en vergüenza. No. Eso hubiera pasado si Josué no hubiera escuchado a Dios. Pero como él escuchó a Dios, Dios le dio la victoria. Dios le entregó la ciudad de Jericó. Ahora tenemos a Pedro. Pedro, el Señor le dijo, boga mar adentro y echa tu red. Y él dijo, lo voy a hacer porque tú lo dices. Y Pedro fue y echó la red. Y dice que la red atrapó muchos peces, tanto que tuvieron que llevar más barcas para sacar esos peces. Pero fue porque Pedro le escuchó a Dios y le creyó a Dios. Hoy decimos, yo quiero salir de esta situación. Yo quiero acercarme a Dios. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? No, lo que usted tiene que hacer es muy sencillo. Primero, escuche la palabra de Dios. Segundo, crea esa palabra. Tercero, haga lo que esa palabra le dice, porque eso es la fe.
Y entonces yo quiero salir de una vida de pecado y quiero reconciliarme con Dios. ¿Y qué hago? No, eso es sencillo. Tome una decisión. Créale a Dios. Y todo lo que a usted le estorbe y todo lo que lo esté atando, diga en el nombre de Jesús, estas cadenas se rompen y voy para adelante y me voy a entregar al Señor y olvídese de él, del resto. Porque si no tomamos decisiones y si no le creemos a Dios, vamos a seguir en lo mismo y todo se va a volver un círculo vicioso. Empezamos, pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque no le estamos creyendo a Dios. Primero hay que creerle a Dios, escucharlo a Él. Amén, acercarnos a Él. Pedro les creyó a la palabra de Dios y Dios le dio muchos peces. Si usted hoy le cree a Dios, Dios le da la victoria. Y usted dirá, pero es que toda la noche he tirado la red, porque eso fue lo que dijo Pedro. Yo tiré toda la noche la red y no saqué nada, pero en tu palabra echaré la red. Tal vez has luchado durante mucho tiempo, has hecho muchas cosas para mejorar la situación y nada ha cambiado, pero en esta noche usted puede tirar la red en el nombre del Señor. Diga, en el nombre del Señor, voy a hacer lo que dice la palabra de Dios. Y usted va a ver un cambio en la vida suya y va a haber un cambio en la situación. Lo que pasa es que nos da mucha lidia sujetarnos a la palabra de Dios. Pero cuando nos sujetamos a la palabra de Dios, las cosas cambian. Porque ya no soy yo el que llevo el control, es Dios el que lleva el control. Y nosotros necesitamos es que sea Dios el que lleve el control, no nosotros. Y no es lo que yo diga, es que dice la palabra de Dios. Y crea lo que dice la palabra de Dios. Así que nosotros vemos todos estos personajes bíblicos y todos recibieron de parte de Dios y recibieron cosas grandes porque le creyeron a Dios, porque obedecieron, porque se tomaron el tiempo y la tarea de acercarse a Dios, conocer a Dios y escuchar su voz. Y cuando escucharon su voz, obedecieron esa voz y Dios les dio la victoria. Mire, algo tan sencillo como Abraham. Abraham escuchó la voz de Dios y el Señor le dijo, vete a tu tierra, de tu parentela, a un lugar desconocido para ti, pero que yo te lo voy a dar. Y Abraham se fue creyendo a eso que había escuchado y Dios le dio una tierra, un territorio, y Dios levantó de Abraham una nación y en Abraham Dios nos dio una promesa de ser benditas todas las familias de la tierra. Pero si Abraham no le hubiera creído a Dios, ¿qué hubiera pasado? La vida de Abraham hubiera seguido en el paganismo, hubiera seguido allá en ese pueblo idólatra, pero como escuchó la voz de Dios, Dios hizo cosas grandes con Abraham y Abraham Dios lo bendijo y Dios le dio grandes cosas a Abraham y vio la gloria de Dios y Abraham siempre le creyó a Dios y aun cuando Dios le pidió lo que él más amaba, él se lo entregó porque fue Dios que se lo pidió y fue hasta el monte donde Dios dijo sin decir nada y allá Dios habló con Abraham. Pero hay que creerle a Dios, hay que movernos por la fe. Mire, San Lucas capítulo 18, San Lucas capítulo 18 dice, verso 1, San Lucas 18, verso 1. Dice la palabra de Dios, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Mire la pregunta del Señor. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿todavía habrá fe en la tierra? Y a veces nosotros nos cansamos de pedirle a Dios. Y dice que esta mujer tenía fe, esta viuda tenía fe de que ese hombre le iba a hacer justicia. Insistió, insistió, insistió hasta que se le hizo justicia. Lo mismo pasa cuando nos acercamos a Dios.
A Dios no es que yo voy hoy un ratico y ya me olvido. No, hay que insistir, hay que volver, hay que humillarse, hay que clamar, porque esa es la fe, es la fe. Cuando estamos en situaciones difíciles, hay que clamarles a Él. Pedro iba sobre el agua, iba caminando sobre el agua y iba hacia Jesús. Y cuando iba, dudó. ¿Y qué pasó? Pedro empezó a hundirse en el mar, pero cuando se estaba hundiendo, él supo a quién clamarle y fue que le dijo, maestro, sálvame, pues, que perezco. Y el Señor lo sacó de esa situación. Nosotros tenemos que caminar con el Señor y si nos estamos hundiendo tenemos que saber a quién clamarle, porque a usted la situación no se la va a resolver el vecino, a usted no se la va a resolver el amigo, a usted no se la va a resolver un hechicero, a usted la va a resolver es Dios. Él es el que tiene todo el poder para sacarlo aún del medio del mar, como sacó a Pedro. Allá iban los discípulos en la barca y la barca se hundía. Hasta que fueron a Jesús y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor entonces los salva. ¿Pero por qué? Porque fueron a buscarlo a Él. Hoy nosotros tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que volvernos a la palabra. Tenemos que volver a conocer a Dios. Tenemos que volver a creer en Dios y acercarnos con fe, teniendo convicción, teniendo certeza, teniendo seguridad de que Dios nos escucha, de que Dios está con nosotros. Esa es la fe del pueblo de Dios. Nuestra fe no es una fe supersticiosa. Nuestra fe no está puesta en algo que no puede hacer nada por nosotros. Mire, la gente le pone fe a una imagen, la gente le pone fe a un equipo de fútbol, la gente le pone fe a un hechicero, la gente le pone fe al vecino, la gente le pone fe a un consejero, la gente le pone fe a muchas cosas, pero el pueblo de Dios le pone su fe, es al único Dios verdadero, a Jesucristo, el único que puede ayudarnos, el único que puede favorecernos, el único que nos puede restaurar, levantar, es el único que nos puede dar la mano en cualquier momento, en cualquier situación, es el único que nos atiende a cualquier hora. Usted puede clamarle a Él en la mañana, en la madrugada, a medianoche, en el día, y Él está ahí para escucharnos, y todos podemos clamar al mismo tiempo, que a todos nos oye y a todos nos atiende al mismo tiempo. Así que el Dios nuestro es un Dios todopoderoso y es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario estar seguros, es necesario tener convicción. Todo ese capítulo 11 de Hebreos nos habla de la fe que tuvieron los antiguos y cómo a través de la fe Dios les dio la victoria y llegaron a lugares grandes, y cómo ellos renunciaron a todo para creerle al único Dios, y cómo ese Dios no los dejó en vergüenza, sino que Dios los sacó adelante y Dios les dio la victoria. ¿Será que Dios hoy no te puede dar la victoria? Yo creo que sí. Y yo creo que el mismo Dios de Daniel, el mismo Dios al que le clamó Esther, el mismo Dios que habló con Moisés, el mismo Dios que le habló a Abraham, el mismo Dios que le habló a Pedro, es el mismo que en esta noche está con cada uno de nosotros y está escuchándonos, pero en esta hora Él dice, quita la piedra. Porque yo te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Quita la piedra, quita la incredulidad, créele a Dios. Yo sé que hay muchos que hemos creído en Dios y hemos tenido nuestra fe puesta en Él. ¿Y cuántas cosas hemos visto? Hay testimonios grandes, hermosos, de cómo Dios habla, de cómo Dios se manifiesta, de cómo Dios ayuda, cómo Dios levanta, cómo Dios es el que hace las cosas. ¿Por qué? Porque han habido hombres y mujeres que han movido su vida a través de la fe, y por esa fe que esos hombres y esas mujeres han tenido es que viene la salvación, es que Dios tiene cosas grandes todavía para su iglesia, para su pueblo, y Dios hará cosas especiales con cada uno de nosotros. Así que en esta noche es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, muévete, y él se moverá. La fe puede ser pequeña, pero una fe pequeña puede mover al mundo completo. Una sola persona que tenga fe puede hacer que Dios obre de una manera especial en este mundo. Una fe como la de Elías
que clamó y no llovió, y volvió a clamar y volvió a caer la lluvia. Mire, la fe de un solo hombre hizo que no lloviera, y la fe de ese hombre hizo caer la lluvia. Y la Biblia dice que Elías era un hombre igual a nosotros, así que si nosotros le creemos a Dios, también veremos cosas grandes y maravillosas. Vamos a escuchar una alabanza más para la gloria del Señor. Hoy yo te veo por la fe, siento tu espíritu muy dentro de mi ser, pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré. Hoy yo te veo por la fe, siento tu espíritu muy dentro de mi ser, pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré. Puedo sentir que estás aquí, que estás entre tu pueblo. Me llenas con el gran poder de tu Santo Espíritu. Puedo sentir que estás aquí, que estás entre tu pueblo. Veo por la fe, siento tu espíritu muy dentro de mi ser, pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré, pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré. Amén. Nuestra más grande esperanza es saber que tenemos un Dios y que vamos a verle. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por este culto. Señor bendito, Dios eterno, Dios todopoderoso, gracias te damos, Señor Jesús, porque nos permitiste, oh Dios, estar en este momento delante de ti, Señor, escuchando tu palabra, Señor Jesús. Gracias, gracias te doy, Señor. Guarda a los hermanos, guarda la iglesia, Señor, a los amigos, Señor, y ayúdanos, Señor. Aumenta la fe de tu pueblo, Señor. Gracias te doy a ti, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Dios les guarde a cada uno.